Bendiciones, bendiciones, les bendigo a todos los que están del otro lado, como prometimos ayer, nuestra prédica de el alfarero y el barro. Bendigo la vida de cada uno de los que están del otro lado. Verdaderamente este es el día que ha hecho el Señor y vamos a gozarnos en Él, en su palabra. Sé que no todos se quedarán, pero los que se quedan, bueno, bendigo sus vidas y sé que recibirán una palabra preciosa de parte de Dios. No voy a poder ver todos los mensajitos porque estoy un poco muy alejada del teléfono, pero sé que están allí, veo las caritas, veo los corazones ya que están enviando y bueno, le damos la gloria y la honra al Señor. Hoy tenemos una palabra que verdaderamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la vamos a dar, porque muchas veces nosotros nos sentimos rotos y rotas por dentro. Sentimos que literalmente la vida se nos ha acabado. Estamos pasando por procesos tan difíciles que no sabemos ni cómo solucionarnos. Y en estos tiempos peor, porque vemos que el mundo está en un caos terrible. Vemos que las cosas en vez de mejorar muchas veces empeoran, estoy hablando mundialmente. Pero nosotros dentro de nosotros también nos sentimos en un caos emocional, que estamos rotos, que estamos rotas y no sabemos cómo alinear todas estas emociones que estamos sintiendo, todo este dolor. Hay personas que están rotas a causa de traiciones, hay personas que están rotas a causa de que no les va bien en su trabajo. O sea, hay tantas y tantas razones por las que el ser humano está roto. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que sé que ustedes han escuchado anteriormente, pero que ha sido de gran bendición específicamente para mi vida. Y como ha sido de gran bendición para mi vida, quiero compartirla contigo en el país que estés, donde quiera que estés, del otro lado, en tu auto, en tu casa, en tu oficina, donde sea que estés. Quiero que escuches esta palabra, porque esta es la palabra que en este día Dios ha diseñado para ti. Y esta palabra la vamos a encontrar obviamente en el libro de Jeremías, y vamos a ver desde el versículo 1 al 6. Y le puse este tema, lo puso como estoy roto. ¿Podrás hacer algo nuevo de mí? Esto es algo que le preguntamos al Señor. Muchas veces cuando estamos rotos o rotas por dentro, creemos que Dios no puede hacer algo nuevo en nuestra vida. Y no estamos rotos y rotas por causa de Dios, o por causa, como muchos dicen todo el tiempo, del enemigo. Estamos rotos y rotas porque hemos tomado decisiones incorrectas. Hemos hecho lo malo, hemos pecado, no solamente contra Dios, hemos pecado contra nosotros mismos. Y es tiempo, pueblo amado, de que nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida que entendemos que el pecado va a traer consecuencia y que el pecado nos va a separar de Dios. Cuando Dios nos formó a nosotros, ¿verdad? Como Salmo 139 dice, en el vientre de nuestra madre, Él nos entretejió. Nuestro embrión vieron los ojos de Dios y todo ya estaba escrito de nosotros. Cuando nosotros venimos y nos dio ese aliento de vida, sopló aliento de vida, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Pero pasa algo, que en el proceso de tener todas esas cosas, tomamos nuestras propias decisiones, nos volvimos atrás, empezamos a añadir al pecado que ya venía dentro de nuestro ADN, le añadimos más pecado, le añadimos más iniquidad a causa de las cosas y las decisiones que tomamos. Entonces podremos nosotros decirle a Dios, ¿tú eres culpable? ¿Eres culpable que financieramente estoy mal? ¿Eres culpable que perdí mi trabajo? ¿Eres culpable? ¿Eres culpable? No, amados, en la mayoría de veces Dios permite cosas, pero la mayoría de veces somos nosotros los que elegimos tomar una decisión para bien o para mal. Cuando tú dices, Dios, ¿por qué yo me casé con este hombre o esta mujer que es un infierno mi vida? Tú tomaste la decisión de antemano de estar con esa persona, tomaste la decisión porque lo hiciste en tus emociones.
Cuando hacemos cosas, amados, recuérdate, Dios siempre nos va a perdonar, porque vamos a ver aquí en la palabra, misericordioso. Pero siempre habrá una consecuencia para todo lo que el ser humano hace. Y nos vamos a tomar el tiempo de esta prédica, nos vamos a tomar el tiempo de esta palabra, porque es muy necesario entender la palabra de Dios. Muchas veces nosotros vamos por la vida solamente escuchando lo que un predicador dice, lo que una persona dice, y somos portavoces de Dios para llevar el evangelio. Pero esto no quiere decir que usted no tome su tiempo estudiando, no tome su tiempo leyendo la palabra y estando en intimidad con Dios. Sabes, he aprendido que al estar en la intimidad con Dios, que al estar a solas con su Espíritu Santo, es allí donde Dios empieza a revelarnos la propia condición de nuestro corazón, como lo he dicho anteriormente. Y quizás anteriormente, cuando ustedes me escuchan, yo sueno un poco dura, un poco fuerte cuando estoy hablando de estas cosas, pero no es porque yo quiera hacerle daño a ustedes, es que yo quiero que, como yo he entendido, ustedes puedan entender que hay una forma diferente de vida, que hay algo mejor para nosotros, que el evangelio no es esta carga tan pesada y tan dura que yo tengo que vivir en una amargura total todo el tiempo, o con una cara de limón todo el tiempo, o enojado todo el tiempo. No, el evangelio se torna tan dulce y tan hermoso, aunque es fuerte para nuestro paladar cuando estamos procesando la palabra, pero después es como la miel, porque entendemos que Dios lo que está hablando para nuestra vida es para gloria de su nombre, ¿ok? Entonces aquí vemos que vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6, y si usted tiene su Biblia, por favor, coja su Biblia, agarre su Biblia y lea lo que yo estoy leyendo. Ahora dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a desenglosar esta palabra. En los estudios que he estado haciendo, dice, en uno de los comentarios dice, mientras Jeremías miraba el trabajo del alfarero, Dios le puso en su mente dos grandes verdades. Dios tiene autoridad y poder para formar y moldear a naciones como a Él le plazca y a personas como a Él le plazca. Él sigue siendo Dios y es nuestro dueño, ¿ok? Ahora, puede disponer de nosotros como le plazca, y sería tan absurdo que nosotros disputáramos con el alfarero, que disputáramos para que Él sea un poco más justo, un poco mejor. No, amados. Recuérdate que los planes que Dios tiene para nosotros como humanidad no son planes de maldición, sino de bendición. Pero al nosotros escoger el camino que hemos escogido muchas veces, al escoger hacerlo a nuestra manera, vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios de amor, como lo hemos predicado, pero también Él es un Dios de fuego consumidor. El padre que ama a sus hijos le va a corregir. Un padre que tiene hijos y nunca jamás corrige a sus hijos y los deja hacer lo que ellos quieren, no debería tener el título de padre, porque un padre que les ama y ve a sus hijos haciendo lo malo va a querer traerlos a una corrección. Ahora, recordemos que esta fue una parábola, esto fue algo ilustrado que Dios hizo. En los profetas Ezequiel y Jeremías eran los más que ilustraban la palabra que Dios le daba. ¿Por qué ilustraban tanto la palabra que Dios le daba? Porque el pueblo no entendía. Entonces ellos en su forma de profetas, en su forma de querer que el pueblo entienda, Dios les ponía a hacer estas locuras que para mucha gente fueran locuras,
pero para Dios era algo como visual. Muchas veces nosotros tenemos que ver algo visual para poder comprender lo que Dios está diciendo en la palabra. Amén. Ahora, en esta parábola Dios comienza diciendo al profeta Jeremías un mensaje ilustrado en la casa del alfarero. Este alfarero trabajaba sobre la rueda, pero la vasija que hacía se echó a perder en su mano y volvió a hacer otra con otra vasija mejor para su gloria, como a él le pareció. Por lo tanto, en este pasaje bíblico, Dios es representado, obviamente, el alfarero, ¿verdad? Y la nación de Judá era el barro. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero, ¿ok? De esta manera, Dios quería que mostrara al profeta Jeremías cómo la nación se había corrompido, hermanos. Pero de igual manera, en su soberanía también tenía el poder sobre el barro, que era Judá, que somos nosotros, y lo seguiría trabajando para convertirlo en una vasija para su honra. Dios quería convertir al pueblo. Dios había creado algo bueno. Desde el principio Dios creó a Adán y Eva. Él creó algo bueno. Eran espíritu, estaban con Dios en su gloria, hacían todas las cosas. Pero después estas vasijas se corrompieron, ¿ok? Y era todo un desastre, porque de ahí comenzó e inició el pecado mundial, universal, el pecado para el mundo entero, ¿ok? Entonces, al igual que la nación de Judá, Dios está trabajando en nuestras vidas, pero nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decidimos qué clase de barro somos. ¿Qué clase de barro eres tú? ¿Qué clase de barro soy yo? Vamos a entender esto. Leyendo en el libro de Thomas Watson, que él habla de un verdadero arrepentimiento. Thomas Watson era un puritano de los tiempos de antes, como hace 53 años. Él escribió este libro en 1968. Y él dijo estas palabras en su libro que verdaderamente han tocado mi vida. Él dice: con la demora del arrepentimiento, el corazón se endurece. Mientras más tiempo el hielo se congela, se hace más difícil de romper. El problema grave radica en que muchas veces nosotros, en vez de arrepentirnos rápidamente del pecado que acabamos de cometer, de las cosas malas que estamos haciendo, tomamos tiempo en arrepentirnos. Entonces decimos: bueno, yo me arrepiento después, déjame seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero lo que pasa con ese arrepentimiento que se demora es que tu corazón se va a ir endureciendo. Y al endurecerte tu corazón, tú no vas a ir a los pies de Cristo, tú vas a estar alejado, vas a estar separado de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha corrompido, porque tu corazón se ha endurecido. Como dice la palabra en Romanos 1, cuando dice que Dios los entregó, ¿verdad?, a sus mentes depravadas, a sus mentes malas. ¿Por qué? A causa de que dejaron la gloria de Dios y se fueron tras ¿qué? Tras sus propias vanidades, tras sus propios corazones se fueron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Endureció sus corazones, cegó sus ojos y sus oídos, para que pudiendo ver no vieran, y para que pudiendo oír no escucharan. Pueden leer esto en el capítulo de Romanos 1, excelente palabra para todo lo que está sucediendo ahora, aún en el pueblo de Dios. Al igual dice: porque un barro con mucha suciedad es muy difícil de moldear. Cuando el barro tiene mucha suciedad, es más difícil de moldear, es más difícil de sacar todas esas impurezas que tiene. Por esta razón, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero, porque el barro hizo como él quiso y no se dejó moldear, ¿ok? De igual manera, si algo está saliendo mal en nuestra vida y estamos en las manos del gran alfarero, la culpa es nuestra y no de Dios. Así que es nuestra responsabilidad darnos cuenta lo que está mal en nosotros. Y lo dije en las prédicas de ayer. En las prédicas de ayer, amados, yo les decía esto: que Dios nos ayude a mirar nuestra propia condición de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a ver lo que realmente está mal en nuestra vida para que nosotros podamos cambiarlo.
No hay cosa más terrible que un hijo de Dios, que una hija de Dios, habiendo conocido la gloria de Dios, habiendo conocido la presencia de Dios, de repente empieza a dejar que todo el pecado, que todo lo que está a su alrededor endurezca su corazón para negar aún la existencia de un Dios poderoso en su vida, para negar la existencia de un Dios que le dio aliento de vida desde que fue formado en el vientre de su madre. Amén. Ahora bien, en este proceso vamos a ver, por otro lado, hay un elemento muy importante que utiliza para moldear el barro. Este elemento es el agua, ¿ok? La cual se utiliza en el proceso de la purificación del barro. Vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. En este proceso se mezcla la tierra con el agua, luego se filtra esta mezcla por medio de una tela. Ponen una tela para que se filtre ese barro, para quitar la suciedad o cualquier tipo de partículas que dañen el barro. Escucha, por este motivo, esta es una verdad espiritual. Vamos a ver por qué es una verdad espiritual, ya que muestra la palabra de Dios representadas por el agua, la cual es la única que limpia y puede purificar. Dice la palabra de Dios en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo he dicho muchas veces, amados, que la palabra de Dios es el verbo accionado. La palabra de Dios es una acción, es un verbo que está en acción. Por eso la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica, la palabra de Dios renarguye y hace montones de cosas en nuestra vida. Pero si nosotros no tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, no tomamos tiempo para estar en la casa del alfarero, entonces nosotros seremos personas que solamente vamos por lo que escuchamos aquí y allá. Teniendo comezón de oído, iremos de lugar en lugar para ver qué me dice y qué Dios me dice. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra de vida, que es el profeta mayor, yo con la palabra de Dios no necesito ir a nadie más. Y esto no quiere decir que yo no pueda recibir una palabra que venga de parte de Dios para mi vida, o que yo sea orgullosa y no quiera recibir. No, lo que quiere decir es que yo prefiero ir primero a Dios y después a los hombres, a la humanidad. Amén. Ahora vemos acá, dice la palabra de Dios. Ahora dice también en Efesios capítulo 5 versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento de agua por la palabra. Si la palabra es esa agua que me purifica, que me sana, que me restaura, yo quiero beberla todo el día, yo quiero beberla cada momento, yo quiero estar en la presencia del Señor en cada segundo de mi vida. ¿Para qué? Para que Él haga la obra perfecta. Amados, lo más hermoso que podemos hacer en estos últimos tiempos, en estos tiempos donde se acercan muchas cosas fuertes para la humanidad, es estar en la presencia del Señor, es empezar a cambiar nuestros patrones de comportamiento, es empezar a cambiar todo lo que hemos estado haciendo equivocadamente, aún como hombres y mujeres de Dios, aún como siervos de Dios, porque ¿sabe qué? No hay peor siervo que el que dice: yo no necesito cambio, yo no necesito que nadie me enseñe. Ay, Dios mío, porque eso ya es orgullo, porque todos estamos bajo construcción y todos estamos aprendiendo todos los días, así sea de un pordiosero, de un borracho, de un niño, pero estamos aprendiendo algo todos los días. Es por esto que nosotros decimos cuando oramos: Señor, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales. ¿Para qué? Para discernir, para ver lo que Dios está haciendo, para preocuparme más por las cosas que están en mi interior, para que salgan afuera, para ser purificado y purificada, que preocuparme por las cosas de mi vecino y de mi vecina. Ya ustedes saben porque he hablado mucho de eso, ¿ok? Ahora, la palabra de Dios también dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, cuando recibes la palabra, cuando vas a la casa del alfarero, cuando te pones en la rueda, cuando dejas que Él te ministre, cuando dejas que Él te empiece a sacar las impurezas, cuando dejes que Él empiece a descubrir
el yo que tú no conoces dentro de ti, el yo que tú no conoces de tu orgullo, de tu ira, de tu envidia, de tu enojo. Miles y miles de personas dicen, yo no soy orgulloso, yo no soy orgullosa, yo soy la más humildita, el más humilde. No, amados, el ser humilde, abro paréntesis, el ser humilde no es un vestuario que tú te pones para que te veas, ay, qué lindo, qué humilde, o que te pongas un velo en tu cabeza para que te veas más santificado. No, nada de eso, amados. La humildad empieza por dentro, y empieza por dentro cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, que estamos mal. Ahí comienza el Señor a trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para desarraigar el orgullo y para que la verdadera humildad se entrone dentro de nosotros. Amén. Ahora, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir e instruirnos en el camino del Señor. ¿Qué es útil? La palabra del hechicero, la palabra del brujo, la palabra del medium, la palabra de aquí, la palabra de allí. La palabra de Dios es útil para corregirnos y enseñarnos. Es por esto que usted tiene que aprender las escrituras, porque la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de que muchos no se meten a la palabra de Dios, por falta de que muchos no estudian la palabra de Dios. Van tras todos estos falsos profetas que les dan profecía de aquí y de allí para acá, y nunca realmente le dicen de su pecado y le dicen la condición en la cual está viviendo. Le ponen una foto, ¿no? Que todo es lindo, que Dios perdona todo, que no importa, que siga pecando, que siga haciendo la manera, que total se va a salvar. Eso es falso y mentiroso. Si usted lee la palabra de Dios, hay un cielo, hay un infierno y hay un juicio y hay una venida de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos con Él y seamos glorificados en su nombre con nuevos cuerpos celestiales. Después hablo de todo eso. Ok, ahora, al igual que el barro, necesitamos el agua, porque el agua, ¿qué hace? Ablanda. La palabra de Dios te empieza a ablandar, renargullir, enseñar, corregir e instruir, como dice su palabra. Amén. La palabra de Dios es la que ablanda nuestro corazón y puede moldear nuestras vidas, siendo de gran bendición para nosotros, amados. Por último, para que la vasija llegue a su proceso final, ¿verdad? Este pocillo está ya diseñado, ya ha pasado el proceso, ahora ya está pintado, tiene hasta una foto y tiene hasta una bendición acá. Está lindo, ¿verdad? Entonces dice esto, dice, por último, para que la vasija llegue a su proceso final, debe ser pasada por el fuego en el horno. Y es allí donde muchos no aguantan, y es allí donde muchos se empiezan a apartar, porque dice, este fuego me está quemando demasiado, este proceso me está quemando demasiado y no voy a poder pasarlo. Y esto representa que nosotros vamos a ser pasados por pruebas para moldear nuestro carácter y convertirnos en vasos útiles para el Señor. ¿Cómo puedes tú, amado y amada, ser un vaso para gloria y honra del Señor si tú nunca pasas por pruebas? Si tu carácter no es moldeado, si tú no pasas por el fuego, el mismo fuego que tú sientes que literalmente te está quemando. Empiezas a pensar que no vas a lograrlo, que no vas a poder seguir adelante, que mejor tirar los guantes y retirarte y no hacer nada. Sabes, amado, hay momentos que nosotros decimos, Señor, yo ya no puedo hacer esto más, yo ya no quiero hacer esto, como el mismo Jeremías decía en el capítulo 7, ¿verdad? Decía, yo ya no hablo de ti, Señor, no voy a predicar de ti, ya esto es demasiado literalmente para mí. ¿Y qué dice? Que el Señor lo sedujo hasta los huesos y que él no pudo parar de hablar de Dios a pesar de todo el proceso que estaba viviendo. Yo te digo a ti, amado siervo y sierva del Señor, que le sirven a Dios, no te rindas, que tu victoria está pronta a la puerta, pero te es necesario pasar por este fuego y no te vas a quemar. Te es necesario pasar por las aguas para que te purifiquen y te limpien, y no te vas a ahogar, porque ellas te traerán a la superficie de la gloria y de la esencia del amor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amados. Para gloria de su nombre, aleluya, gloria a Dios. Y ahora dice la palabra
En Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando usted tiene frutos en el Señor, cuando ha sido pasado por el proceso de la casa del alfarero, después ha sido pasado así por el fuego, y entonces allí Dios empieza a escudriñar su corazón. En medio de ese fuego, en medio de la rueda, en medio del proceso, Él empieza a traer a luz lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y cuando Dios trae a luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, es cuando Dios permite que las personas que están alrededor nuestro nos juzguen, nos critiquen, nos rechacen, nos hagan a un lado, hablen falsas acusaciones. Todo esto es permitido por Dios en el medio de la rueda, en el medio del proceso del fuego. ¿Para qué? Para que un día todo eso ya no te amargue, para que tu corazón venga a la luz y diga: ahora entiendo por qué he tenido tanta envidia de esta hermana, ahora entiendo por qué tengo esto, por qué aquello. Ahora lo entiendes, porque no es hasta que tú pasas por esa prueba tan difícil y tan dolorosa que tú empiezas a entender lo que es empatía, lo que es misericordia, lo que es el dolor ajeno. Ahí tú lo empiezas a entender. Pero hasta que tú no pases por eso, lo único que tú puedes hacer es criticar y juzgar el camino de otro. Es criticar y juzgar el zapato ajeno sin haberte nunca puesto el zapato de esa persona. Yo siempre le he dicho a las personas: no trates de explicar la sed que tuviste en tu desierto a personas que no lo van a entender ni comprender, porque nunca caminaron en tus zapatos. Pero en el proceso de todo este fuego, en el proceso de este dolor, en el proceso de todo esto, empiezan a salir todas esas impurezas, empieza a salir tu verdadero yo, y ay, Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales. Amén. Ahora bien, finalmente, cuando la vasija salga del horno, disminuirá su tamaño, simbolizando que debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Amados, cuando el barro está allí, estamos formando un barro grande y el alfarero está haciendo todo esto, y es un barro grande. Pero cuando la vasija es terminada, disminuye su tamaño. Y esto simboliza que debemos menguar cada día, porque grande solo es el Señor en nuestras vidas y no nosotros. Por eso la palabra en Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él se vuelva el todo y se entrone en mi corazón y me enseñe las sendas de justicia, por amor de su nombre, de que sea yo la que me engrandezca. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Amén. Juan 3:30. Hermanos amados del Señor, estamos pasando procesos difíciles, bastante difíciles, diría yo. Pero yo te quiero decir en este día: el alfarero está trabajando sobre la rueda. Sé que es duro, sé que es difícil tu proceso, y sé que te está arrancando literalmente la vida. Pero también sé, porque conozco a un Dios poderoso que transforma las vidas de una manera sobrenatural. A un Dios poderoso que sana al enfermo, que liberta al cautivo y que da vida y vida en abundancia. Y este es el día que Él ha hecho para que tú te levantes en el nombre de Jesús, para que tú sepas que no estás solo, que no estás sola, que el proceso es difícil y es duro y quema y es incómodo y no soportas más el horno de fuego, pero que saldrás de allí para ser una vasija de honra para tu Padre. Saldrás de allí amando más, saldrás de allí teniendo más empatía, teniendo más misericordia por las personas, porque el proceso de este alfarero, de nuestro Dios, no es matarnos, sino es que crezcamos. No es ponernos allí en una esquina para decirnos: mira, hiciste esto y esto, sino decir: eres libre,
porque hoy representas una vasija para mi honra. Yo te quiero decir que todo estará bien, que te goces en medio de esta prueba, aunque no puedas más, aunque tengas lágrimas en tus ojos y digas: Señor, es demasiado. No conozco tu proceso, pero Dios sí lo conoce. Y Él es más grande que todo esto. Pero sí te quiero pedir en este día algo muy especial. Y es que no corras antes de tiempo. Y es que no subas a la cima antes de tiempo, porque te puedes caer rápidamente. Es que pases por la casa del alfarero. Hace muchos años atrás, cuando estaba pasando un proceso de fuego, por eso mi libro se llama Probada por el Fuego, le pregunté al Señor: ¿por qué hay ministros que suben tan rápido, pero caen tan rápido? Y Él me dijo esta palabra: porque nunca se tomaron el tiempo de ir a la casa del alfarero. Porque nunca pude libertar sus vidas. Nunca pude ministrar su corazón y enseñarles su propio yo. Porque se ocuparon tanto de hacer un montón de cosas que se olvidaron meterse en mi presencia. Se preocuparon tanto por hacer un montón de eventos, pero nunca tuvieron el tiempo para que yo le diera el discernimiento de espíritus, para que yo sanara, para que yo restaurara sus propias áreas. Y es por esto, amados, que en estos días vemos tantas personas maravillosas que un día amaron a Dios con todo su corazón, pero de un momento a otro se apartaron de sus caminos. Y se apartaron de sus caminos porque no aguantaron la prueba de fuego, porque no aguantaron el desierto, porque no dejaron que Dios los moldeara, les arrancara, les desarraigara la iniquidad. Y subieron bien rápido y se elevaron muy rápido. Y ahora los vemos postrados, muchos sin querer volver a los caminos del Señor. Por esto yo siempre he hablado de esta palabra, y si usted ve todos mis videos, siempre he dicho lo mismo: vamos a la casa del alfarero. Dejemos que allí Él nos dé el rema para nuestra vida, que allí Él descubra, que nos permita ver el verdadero yo que hay escondido dentro de nosotros, que muchas veces escondemos con máscaras y no lo sacamos a la superficie para que nadie nos critique o para que otros no digan algo de nosotros. Seamos reales, seamos quienes somos y vayamos delante de la presencia del Señor en este día y digámosle: Señor, alfarero divino, haz con este barro lo que tú quieras, porque quiero ser formado para gloria de tu nombre. Este es mi mensaje hoy para cada uno de ustedes, amados del Señor. No te rindas, porque vale la pena servirle al Señor. No te rindas, porque vale la pena trabajar y dar palabra de vida, de fortaleza, amonestación a otras personas que están esperando la palabra que hay en tu boca. Pero para que tú des esa palabra, para que tú amonestes, para que tú afirmes, para que tú ayudes a otros a levantar, es necesario este proceso por el cual estás pasando hoy. Yo quiero bendecir tu vida y pedirle al Espíritu de Dios que en este día ministre tu vida como nunca antes. Que aún en medio de tus lágrimas, que aún en medio de ese dolor que tienes en tu corazón en este mismo instante, por causa de la traición, el rechazo, el dolor, hoy Dios pueda poner su mano en tu corazón y hacer una operación de corazón abierto y sanar todas esas heridas. Él lo hace porque nos ama y porque nos amó tanto, entregó lo mejor de Él, que fue a su Hijo, para que muriera en una cruz del Calvario, para que se convirtiera como un cordero que va al matadero por nuestros pecados. Entonces, entrega hoy tu corazón al Señor, entrega hoy tu vida y dile: entrónate en mi corazón, no como una religión, sino como una relación personal. Y tú verás que no solamente tú vas a ser transformado y transformada, tus generaciones, tu casa, tu hogar, todo lo que viene va a ser transformado, porque recuérdate, amado y amada, que lo que el hombre siembra hoy, lo cosecharemos. Y si no lo cosechamos nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones lo cosecharán. Vamos a sembrar para bendición. Sembremos en las cosas eternas, las que tienen valor, no en las momentáneas, porque las momentáneas
la polilla y el orín las corromperán, mas las cosas eternas de Dios son para siempre y para una vida eterna con Él. Amén. Les bendigo en este día. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para los que se quedaron. Gloria a Dios. Y bueno, tengo que ver acá, tengo que quitar esto porque esto siempre me da, bueno, bendiciones para todos. Bye bye.